Crear contenido nunca fue tan fácil y creo que ese es exactamente el problema. Hoy necesitas un celular, una idea y 20 minutos para publicar algo. Pero el tema es que cuanto más fácil se volvió publicar, más fácil también se volvió cambiar de estrategia. Un día haces una tendencia, otro día un tutorial, otro día una opinión, otro día una historia y después de 2 semanas miras tu cuenta y decís, che, no, el contenido no funciona para mí. Pero quizás el problema no era el contenido, quizás nunca encontraste una forma de hacerlo y que lo puedas sostener. Y eso es exactamente lo que quiero mostrarte hoy. Porque si estás intentando crear contenido para tu negocio, pero sentís que nada de lo que probaste termina de funcionar, probablemente estés cometiendo un error mucho más básico de lo que vos pensás. No es necesariamente falta de constancia, ni tampoco es que necesitas aprender más sobre algoritmos. No, el problema puede estar simplemente en cómo elegiste tu formato. En este video te voy a mostrar por qué pasa esto y al final te voy a dejar 3 preguntas que podés usar para decidir qué contenido tiene sentido para vos. Pero antes tenemos que entender por qué esta facilidad se volvió un problema. Hace 10 años, si vos querías crear un contenido, había muchísima más fricción. Necesitabas una cámara, luces, una computadora que pueda editar, micrófono, aprender un programa, después esperar que ese video se renderice. Entonces, si ibas a hacer un video, probablemente lo pensabas un poquito más porque equivocarse costaba. Y hoy eso es completamente distinto. Sacas el celular, grabas, cortas los silencios, le pones subtítulo automático, publicas y listo. Eso obviamente que sí, está bueno. El problema viene después. Porque fíjate vos, si hacer un video me cuesta 20 minutos, ¿por qué no hacer 10 formatos diferentes? Y entonces pasa algo bastante lógico. Como probar no cuesta casi nada, dejas de elegir. Simplemente probás. Y lo que pasa acá es que cuando uno prueba 20 cosas distintas, ninguna tiene el tiempo suficiente para convertirse en un sistema. Pero acá hay algo que todavía es peor. No es que probás demasiado, sino que cuando probás y no funciona, diagnosticás mal el problema. Porque vos lo que pensás es, che, este contenido no funciona. Cuando en realidad la conclusión correcta sería, este formato quizás no funciona para mí. Y esa diferencia que parece muy pequeñita, cambia mucho lo que vas a hacer después. Porque si pensás que el contenido no funciona, vas a abandonar. Pero en cambio, si entendés que quizás elegiste mal el formato, vas a poder cambiar ese formato y no abandonar el objetivo. Te doy un ejemplo. Imaginemos que una dueña de negocio ve que otra persona en su rubro le está yendo muy bien con los reels. La persona hace videos rápidos, usa cortes cada 2 segundos, usa el humor, se sube a tendencias. Entonces la dueña dice, claro, yo también tengo que hacer eso. Y va y lo intenta. Pero no se siente natural. Porque cuando habla con sus clientes en la vida real no habla así. Porque no anda haciendo chistes cada 10 segundos. No necesita editar cada frase. Ella explica, escucha, da ejemplos. Pero frente a la cámara intenta convertirse como en otra persona. Entonces publica, no funciona. Lo hace otra vez. No funciona. Así pasa una semana y llega a la conclusión de a mí el contenido no me sirve. Pero fíjate lo que pasó realmente. No falló porque no sea constante, sino que falló porque eligió un formato que le implicaba convertirse en otra persona. Y cuando hacer contenido comienza a sentirse como actuar, cuesta muchísimo más, no solamente en tiempo, sino en energía. Y ahí es cuando esa consistencia comienza a romperse. Por eso para mí el objetivo no debería ser encontrar qué contenido funciona. La pregunta sería, ¿qué tipo de contenido puedo producir consistentemente sin que producirlo se convierte en un problema? Porque un formato espectacular que haces durante 10 días vale muchísimo menos que un formato lo suficientemente bueno, pero que podés producir y repetir durante 6 meses. Y en este punto es donde entra el filtro. Antes de decidir qué contenido voy a hacer, quiero que pases cualquier formato por estas 3 preguntas. Número 1, ¿puedo hacer esto incluso en un día malo? Y acá no estoy hablando de producir el contenido sin ganas para siempre, sino que estoy hablando de diseñar un sistema que no dependa de que todos los días estés inspirado. Si tu formato requiere que siempre estés con una energía altísima, que tengas ganas de actuar, que encuentres siempre un lugar bueno, que armes toda una producción, que editar te lleve 4 horas, eventualmente, y más de la que te imaginas, va a haber un día en el que simplemente no lo vas a hacer. Si la respuesta es no, probablemente haya demasiada fricción. Número 2. ¿Esto se parece a cómo hablo con un cliente real? Pensalo. Si cuando hablas con un cliente te tomas tu tiempo, explicas las cosas tranquilo, das ejemplos, ¿por qué frente a la cámara deberías convertirte en una persona totalmente distinta? Vos no necesitas copiar la personalidad de otro creador. Y de hecho, cuanto más lejos esté tu contenido de cómo comunicas vos realmente, mucha más energía vas a gastar en intentar sostenerlo. Número 3, y probablemente esta sea la más importante. ¿Puedo producir esto con lo que ya tengo sin comprar
una cámara nueva, sin tener que aprender un programa nuevo, sin necesitar una edición que todavía no sé hacer, sin depender de que otra persona esté disponible, porque cada paso extra entre tengo una idea y el video está publicado es una oportunidad hermosa para abandonar. Y cuanto más cosas pongas en el medio, más difícil va a ser repetir ese proceso. Entonces, tenemos 3 palabras, pero entender el filtro es otra cosa. Porque a ver, Facu, todo muy bonito, pero verlo funcionar en la vida real es otra cosa. Y acá es donde se vuelve interesante. Una cliente que comenzó a crear contenido sobre alimentación saludable tenía un problema bastante simple. No tenía tiempo y tampoco quería pasar horas editando. Entonces, a ver, podría haber probado el formato que mejor ande en su nicho. Videos super editados, muchos cortes, muchos recursos, pero cuando pasó este filtro, la respuesta era bastante clara. No podía sostener una producción enorme, estaba acostumbrada a explicar conceptos frente a otras personas y necesitaba algo que pueda grabar rápido. Entonces eligió algo mucho más simple. Ella hablando a cámara, explicando cosas que ya explicaba. No era el formato más espectacular, pero sí era un formato que ella podía repetir y con ese sistema logró llenar su primer lanzamiento con más de 40 personas inscriptas. Y eso es lo importante, porque el resultado no vino de encontrar el formato más sofisticado, vino de encontrar el formato que ella pueda repetir a lo largo del tiempo. Otro caso, una clienta que tenía un espacio para eventos y durante un tiempo no estaba recibiendo ni consultas por los videos que publicaba. Podría haber hecho más reel, más edición, más producción, pero nuevamente el problema acá es la fricción. Entonces cambiamos el enfoque. En lugar de intentar crear el contenido alrededor del negocio, lo que hicimos fue comenzar a mostrar qué es lo que estaba pasando dentro del negocio. Procesos, preparaciones, montajes, detalles, cosas que ya estaban pasando. No necesitaba inventar nada de contenido, solamente mostrar lo que ya se estaba haciendo. Y ese cambio junto a un proceso de ventas simples terminó generando ventas por WhatsApp de más de $5.000. Y fíjate que el filtro no cambió, lo que cambió fue el formato, porque el formato correcto depende de la persona, del negocio, pero sobre todo de lo que realmente pueda sostener. Entonces, si te quedaras con una sola idea de este video, quiero que sea con esta. No necesitas encontrar el contenido que funciona, necesitas encontrar el contenido que puedes repetir el tiempo suficiente para que funcione. Porque hoy crear contenido es más fácil que nunca y esa es una ventaja, pero también significa que tenés infinitas oportunidades para cambiar de estrategia cada vez que algo no te funciona inmediatamente. El problema no es que te falten ideas, el problema es que quizás nunca le diste el tiempo suficiente a una idea para que lleguen esos resultados. Por eso, antes de preguntarte qué contenido debería hacer, pregúntate, ¿puedo hacerlo incluso en un día malo? ¿Se parece a cómo realmente hablo? ¿Puedo producirlo sin agregarme más fricción? Si las 3 respuestas son sí, probablemente estés mucho más cerca de encontrar tu formato. Y esto es justamente lo que trabajamos en las mentorías grupales. No solamente qué contenido publicar, sino cómo conectar marketing, contenido, ventas, para que todo funcione y tenga sentido dentro del negocio. Son grupos chicos de 5 personas y lo voy abriendo de a poco. Si querés que te avise cuándo es la próxima fecha de apertura, te dejo el link acá abajo. Y si hoy estás creando contenido para tu negocio, hacé algo antes de irte. Agarrá el formato que estás usando ahora y pásalo por el filtro de las 3 preguntas. Porque capaz el problema nunca fue que no eras constante. Capaz que estabas intentando ser constante con el formato equivocado.